Si la historia de una ciudad o de un país es endeble y resulta poco convincente, ¿acaso no es la literatura su historia secreta? Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Flaxo Literaria. Hemos considerado la posibilidad de llevar a cabo este proyecto de lectura de cuentos y extractos de novelas como una forma de promoción de la literatura ecuatoriana. Este cautivante recorrido lo hemos logrado gracias a la colaboración de Sandra Araya y Francisco Estrella y también gracias al apoyo de Flaxo Radio y su equipo. Así pues, por primera vez escucharemos a un grupo muy diverso de escritores y escritoras ecuatorianas en plena producción. Muchas gracias. Hoy con Javier Vázquez y la lectura de un fragmento de su obra titulada El coleccionista de sombras. Ahora voy a leer un capítulo de mi novela El coleccionista de sombras. Desde el tiempo en suspenso, que es el de la escritura, aislado durante unas cuantas horas en el estudio, desde la desconfianza y el recelo, pero también desde la posibilidad de entender el oficio de escribir, Vázquez había comenzado a contarlo todo. Una de tantas ideas para ser tomadas en cuenta, pensó esa tarde con amenaza de lluvia mientras se dirigía al mercado Santa Clara. Si la historia de una ciudad o de un país es endeble y resulta poco convincente, ¿acaso no es la literatura su historia secreta? Hablar así podía ser una desventaja y corría el riesgo de irritar a mucha gente. Tras meditar qué iba a hacer si la ciudad se había desarticulado, incluso fosilizado, gracias a una total carencia de historia, se dijo, si todo era tan yermo como las escalinatas por las que se accedía al mercado, cubiertas siempre de basuras, cáscaras de naranja y de papeles revoloteando con el viento como las alas de un murciélago. Todas aquellas calles angostas, con los escaparates polvorientos, la gente entrando y saliendo de las tiendas enfrente del mercado, parecían haber sido engullidas por la sombra aplastante del volcán, con la misma tristeza de ese atardecer de un día cualquiera que se iba para siempre. Así pues, Vázquez advirtió entonces que todas las ciudades eran la misma ciudad fundida en los compartimentos de una caja china. Y esto le hizo pensar que la historia, los estilos y la moda son como los inquilinos de un hotel o como ciertas aves migratorias en el invierno. A los dos lados de la calle principal había una docena de casas descuidadas, muy semejantes entre sí, cuyas fachadas ostentaban pintorescos letreros comerciales. Ruido, suciedad, basura, tiendas de abarrotes, consultorios médicos, despachos de abogados, callejones sin salida, el ruido amortiguado de una sirena, voces humanas. Tanta mugre acumulada sobre las aceras y se acordó entonces del barrio chino de Barcelona. Lo rememoró asociándolo a la actividad de los transeúntes. De repente volvieron a su mente ciertas imágenes desordenadas, sórdidas del cuento La carta inconclusa, como si fuera un viaje cinematográfico creado por la nostalgia y el inevitable paso del tiempo, el tiempo embalsamado en un instante. Desde allí practicó por primera vez la poética del desplazamiento, del vínculo casi inexistente entre dos ciudades tan distintas entre sí como Barcelona y Quito, la semejanza y el contraste de dos culturas que luego Vázquez seguiría utilizando en muchos de sus libros posteriores. En Barcelona quiso convertirse en hombre de letras, vivir sumergido en una ciudad literaria rodeado de mitos. Pero vivir en Barcelona no fue una experiencia luminosa, fue la experiencia del fracaso, porque Vázquez no era ni iba a ser un hombre de letras, en el sentido francés de la palabra. Su relación con la literatura era pasional, lo llevaba en el alma, en los sueños, en las orillas del amor. En realidad, convivía con ella como un paciente con su enfermedad,
acosado por el insomnio y la violencia de las palabras, cuando éstas se resistían a salir con la libertad que él necesitaba para vivir. A lo sumo, pudo hacer de Barcelona una ciudad de novela negra, dejando a un lado algunos días de otoño en los que tuvo la dicha de tomar café muy temprano, cuando el Zúrich aún estaba vacío, de recorrer hacia abajo la Rambla oyendo el primer canto de los canarios que venía de los kioscos o caminar con el lejano ruido del mar por la Barceloneta. El resto del tiempo, debido al insomnio, su estadía en la ciudad fue un infierno. Una mañana luminosa de primavera, extenuado de tanto caminar y con el frío del viento del mar rasurándole la cara, se sentó en un humilde café enfrente de la playa. Allí escribió el comienzo del diagnóstico, un cuento sobre el doctor Crohns. Casi siempre le habían tomado desprevenido, pero esta vez oyó con claridad el ruido de la sirena aproximándose hasta el jardín del hospital. Mirando a uno y otro lado del corredor, dio por terminada la partida de cartas. Con satisfacción admitió que al menos de esta vez la culpa no era suya. De aquellos días desquiciados en los que apenas veía el sol tras haber penetrado en el túnel, solo le quedaba el horror del insomnio. Fueron días de profunda ofuscación, con la sensación de vivir como un zombi que andaba a la deriva. A veces, hacia el amanecer, después de escribir durante toda la noche, visitaba algunos antros donde se aturdía tomando gin tonics o mezcal. Dormía casi todo el día en un incómodo apartamento de la Rambla San José, pero otras veces iba a las funciones golfas del Cine Maldá en el Carrer del Pi. Allí solía encontrarse, por casualidad, con el poeta Guimferrer, que tenía un aspecto fantasmal y enigmático, con su bufanda azul larguísima, como si formara parte de un grupo de actores nocturnos de la ciudad. Un día se acercó para saludarlo y hablaron de poesía, no de la película que acababan de ver. En esa ocasión le dijo: de jóvenes leíamos mucho a Carrera Andrade, luego desapareció, igual que todos sus libros. Al volver al pasado, Vázquez se dio cuenta de que Barcelona no solo representaba una época o un estado de ánimo, sino una canción y tal vez una novela, Últimas tardes con Teresa. Era posible que todas las personas con las que se cruzó en esos años en Barcelona hubieran muerto o quizás siguieran tomando café en el bar London. Hasta donde le alcanzaba la memoria, el hombre alto y flaco de la librería Tartessos podía estar todavía tras su escritorio, porque fue él quien le puso en las manos Historia de un idiota, contada por él mismo, de Félix de Azúa. Viviendo en soledad, todo vuelve a estar ante los ojos, recordó que dijo el personaje. No iba a olvidar ni tampoco podía deshacerse del recuerdo del señor Boé, que afilaba cuchillos en un pequeño local debajo de su casa en la Rambla, San José, y era también quien le guardaba el correo. En el cuento se había permitido combinar la vida de una ciudad mediterránea con otra ubicada en los Andes. Ahora, mientras andaba por los alrededores de Santa Clara, bajo un cielo encapotado, hubo algo en las feas casas de cemento ubicadas detrás del mercado que le desagradó. Un conjunto de viviendas de los años 60, protegidas con rejas de hierro, se levantaba delante de la puerta. Cuando se detuvo enfrente de un viejo caserón, sintió un profundo temor. El aire se ensombreció y Vázquez cruzó casi corriendo la calle porque cayeron con fuerza las primeras gotas de lluvia. En ese momento le hubiera gustado ser un viajero, visitar de otra manera aquella casa situada entre dos papelerías y extasiarse con el olor de los puestos de comida en las esquinas, pero no era un viajero, sino un simple transeúnte que se entretenía contemplando cómo descargaban los camiones frente al mercado. Fue entonces cuando notó que la casa tenía ante sus ojos, estaba pintada de negro, tan negra como un horno de pan. En conjunto, la casa tenía la apariencia de un castillo inacabado, minúsculo, con la torre dentada en forma de una prótesis. Detrás de unos visillos amarillentos de hilo grueso
creyó distinguir la silueta de un hombre con el pelo revuelto y con los ojos fijos en las gotas que rodaban por la ventana. Fue entonces que tuvo la certeza de que quizá había un fantasma o un loco en la casa. Muchas gracias.